Hemos oído mucho de el orar y la forma de orar. Hay un pensamiento que yo tenía, pero ahora estoy impulsado a hablar de este. San Mateo capítulo 21, versículo 22. ¿Qué dice allí? Muy bien. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo lo recibiréis. Un pensamiento sencillo. Esto ocurre después que el Señor anduvo en el camino, vio una higuera, fue a tomar un fruto, no la encontró, sino pura hoja. De hecho, nos da una ilustración de que aquel árbol que no dé fruto será cortado. ¿En qué sentido? Personas que pueden tener una apariencia de piedad, pero con sus hechos niegan la eficacia de la obra de Cristo. Es decir, el verdadero creyente da fruto del Evangelio, pero el que se ufana de que es creyente, puras hojas que trae, será secado. Y la Biblia dice que el que no cree en Cristo será lanzado al lago de fuego. Eso es si al final no reconocen a Cristo. Pero lo que el Señor dice aquí, porque los discípulos se les asombraron mucho a decir, mira, el Señor dijo esto y ya ocurrió. Entonces el Señor le da la lección, pero bueno, ustedes también lo pueden hacer. Todo lo que pidieres en oración lo recibiréis. ¿Cuál es el único o cuál es la condición que Cristo pone acá? La palabra creyendo. Qué importante. No es nada más que todo lo que pidieres, el Señor os lo dará. Creyendo es un acto de fe, es un acto condicionado. La respuesta de Dios está basado en la fe que tú tienes. Cuando nosotros leemos el Padre Nuestro, que era parte de lo que yo tenía hoy, pero Padre nuestro que estás en los cielos. Todos no sabemos eso, hasta la religión católica, todo el mundo lo dice y lo sabe. El asunto está en que la gente se confunde y cree que todo el mundo puede llegar al Padre, en el sentido de orar esta oración. Padre nuestro que estás en los cielos, Dios es nuestro Padre, todo el mundo lo dice, y no es así. Hay una condición, tienes que creer en Jesús como Señor y Salvador. Para accesar al Padre, oiga bien, accesar al Padre, la condición es que tú seas hijo. Ahora, ¿cómo hacen los que no son salvos para llegar al Padre y tener la salvación? Porque de esta expresión tenemos Dios, sabemos que Dios no escucha a el hombre pecador, pero si alguno es obediente de Él y hace su voluntad, a ese oye. ¿Qué queremos decir? El inconverso quiere hacer la voluntad de Dios al buscar la salvación y allí Dios le oye. ¿Me explico? Que ese momento que la persona, el Espíritu Santo se mueve, el Padre se mueve, el Espíritu Santo se mueve para dar la salvación. Eso te ocurrió a ti y a mí. Así que nosotros lo creímos. Este versículo en Mateo 21, cuando dice, todo lo que pidiereis en oración, creyendo lo recibiréis, tú y yo ya lo tenemos. Cuando nosotros creímos en Cristo como nuestro Señor y Salvador, obtuvimos el perdón de nuestros pecados. ¿Cierto o falso? Amén. Todo lo que pidiereis en oración creyendo lo recibiréis. Esto ocurrió contigo y conmigo. Ahora mi pregunta es, ¿qué impide que esto vuelva a ocurrir? Absolutamente nada. Es decir, la condición está dada para que Dios pueda darnos lo que en su gracia Él tiene para con nosotros. Lo que pasa es que hay ciertas cuestiones que tenemos que saber. El versículo que quiero compartir con ustedes, el próximo es el capítulo 14 y el versículo 13. Vean ustedes ahora San Juan, ahora sí vamos a San Juan, capítulo 14 y el versículo 13. Amén. Ahora fíjense cómo varía un poquito el asunto de pedir. Allá en Mateo era, todo lo que pidiereis en oración, creyendo lo recibiréis. Ahora ¿qué dice? Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, ¿qué pasó? Lo haré. Hermanos, eso es una promesa para nosotros. Esto es maravilloso. ¿Y sabe qué? Cristo le está hablando a ¿quiénes? A los discípulos.
Y obviamente son aquellos que pueden llamar a Dios Padre. En otras palabras, aquí entre tú y yo, es para nosotros los creyentes en Cristo. Es para nosotros los creyentes en Cristo. Todo lo que pidieres, ¿cuál es el requisito aquí para obtener esto? En el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque es el nombre que mueve el corazón del Padre. ¿Por qué? Porque está involucrada ya de antemano, aunque no había ocurrido, la obra de Cristo en la cruz. Cuando Cristo muere por nuestros pecados, Dios se complació. Dios quedó complacido con la obra de Cristo y pudo entonces dar satisfacción, aprobación. Por eso es que en Hechos nos dice, Cristo Jesús, varón aprobado por Dios. Ahora, Dios puso el Padre sobre Dios el Hijo toda la aprobación. Ahora, cuando tú pides en el nombre de Jesús, imagínate qué no nos va a dar el Padre. En palabras de Romano dice, y el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Entonces usted puede tener ya en su mente el otro requisito, es hacerlo en el nombre de Jesús. Pero eso lo hace el que es creyente en Cristo, porque lo hace en el nombre de Jesús. ¿Y qué pasa cuando un creyente en Cristo ora al Señor? Es que uno ha sido ganado para la obra de Dios, y el Padre, ¿qué recibe? Gloria. Dios se complace en darnos a nosotros lo que está de acuerdo a su voluntad, porque con eso el Hijo da gloria al Padre. Cuando nosotros oramos, el Padre se complace. Pero hay otro requisito. Vea y vaya conmigo, por favor, el capítulo, ahí mismo, el capítulo 15, el versículo 7. Qué bueno que tenemos a Amy acá. Acabamos de orar por todo esto. Bienvenida. Juan capítulo 15. Y ahora vea, por favor, el versículo 7. Si permanecéis en mí. Ahora, ¿cómo es que todas las cosas van a ser hechas o hechas? ¿Por qué? ¿Cuál es el requisito? Ahí está. Ahora, se complica un poquito la cosa, ¿no? Porque se está pendiendo ya ciertas cuestiones. Pero no es que se complica la cosa, es que Dios tiene una revelación progresiva. Hermanos, para que nosotros recibamos respuestas de Dios, tenemos que estar andando en sus caminos. Tenemos que estar llenos de la palabra. Tenemos que entender, es como que en el radio, aquí está, tú te sintonizas con Dios. Cuando nosotros nos sintonizamos con el radio de Dios, por usar esta alegoría, nosotros estamos escuchando la voz de Dios y sabemos cuál es su voluntad y podemos pedir en base a su voluntad. ¿Me explico? Por ejemplo, un creyente, ¿usted cree, dígame usted acá, que puede pedir, ay Señor, yo te voy a pedir porque en el nombre de Jesús que me haga, qué sé yo, que me gane la lotería? Ahora bien, está orando en el nombre de Jesús y yo lo creo de todo corazón. ¿Ustedes creen que va a recibirlo? Y si lo recibo me avisa. Hay una cosa, hermano, él no está orando de acuerdo a la voluntad de Dios y no sabe. Cuando usted le dice, ¿por qué usted pide eso? No, porque la Biblia dice, no estás lleno de la palabra de Dios. Porque si conoces la palabra de Dios, sabes que Santiago nos dice, y vaya conmigo y con esto terminamos, Santiago capítulo 4, el versículo 3. Pedir. ¿Por qué es que no se recibe? ¿Será que no se pide, Esperanza? ¿Será que es porque no se pide? Pide, pero mal. ¿Por qué está mal? ¿Por qué no recibe? Para deleitarse en Él. ¿Y cuál es el propósito de nosotros estar en esta tierra? Deleitarnos en y traer gloria. Hermanos, con toda, y con esto ya terminé, con toda la autoridad que la Biblia nos da,
usted puede tener la seguridad de que Dios responde la oración. Y Él responde a sus hijos, aquellos que realmente le buscan, que le buscan de veras, que creen en Él, creen que lo van a recibir, que permanecen en la palabra de Jesús y que Jesús permanece en Él en el sentido que son creyentes. No es que, bueno, yo no permanezco, no soy creyente. No, la palabra de Dios es que estamos hablando. El creyente es creyente eternamente. Y lo otro, que llénate de la palabra de Dios para que tú veas que tus oraciones van a empezar a tener una nueva dimensión de ser escuchada, porque estás de acuerdo a la voluntad de Dios. Amén. Vamos a adorar al Señor. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Segunda de Timoteo 1:7.